Tepantlato. En el Códice Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otro no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple 19 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, Gobernadores de los Estados, Cámara de Diputados y Senadores, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República, Procuradores de los Estados, así como otros organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Bien, buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Te invito a leer un libro, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitados a 3 destacados alumnos de la licenciatura en Derecho, quienes actualmente cursan el segundo semestre. Tenemos a Bélgica, Odalis y a Eduardo. Recuerden que nuestros correos electrónicos son los siguientes: tepantlatoenvivo@hotmail.com. El siguiente es canalcultural@tepantlato.com.mx y los teléfonos son 55 64 83 73. Bienvenidos una vez más al programa Te invito a leer un libro. Hoy tenemos a tres libros, 3 obras. El primero es ¿Qué es una constitución?, de Ferdinand Lasalle. El segundo es Historia social de la defensa de los derechos en México, el origen del juicio de amparo en la península yucateca, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de la serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano, El fuero. Odalis, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Por qué nos invitas a leer la obra ¿Qué es una constitución? Más que nada, el libro se titula ¿Qué es una constitución?, de Ferdinand Lasalle, como ya lo mencionó nuestra profesora. Tenemos que tener, no por ser abogados, no por ser futuros abogados, debemos de leer a fuerzas este libro, ¿no? Lo puede leer cualquier persona, cualquier ciudadano, ya que es como ley fundamental saber qué es una constitución, el deber de conocer por qué se hace una constitución, por qué está la constitución, para qué nos sirve la constitución. Así es. ¿Qué opinas, Mónica? Pues efectivamente la constitución nos rige, rige las normas que nos gobiernan. En realidad es un conjunto es una organización política, es un conjunto de normas que crea el Estado, que crean los funcionarios públicos, y pues más bien es un proyecto de nación. Por eso lo recomendarías leer. Sí, digamos que nos dan las bases de lo que es una constitución, de lo que en realidad nos rige, que no necesariamente es el gobierno como tal, sino más bien también existe la constitución, que es lo que regula al gobierno ante nosotros los ciudadanos, no simplemente es una imposición. Muy bien.
Y Eduardo, ¿por qué invitas a nuestros cibernautas a leer esta obra? ¿Qué te dejó? Bueno, más que nada a mí esta obra me deja plasmado perfectamente lo que es una constitución, de dónde se viene formando la constitución. Y bueno, Ferdinand Lasalle básicamente dice que una constitución no se basa en un simple escrito, en una simple hoja de papel, sino que va a retomar los factores reales del poder para poder sustentarse la constitución como es actualmente. Entonces, para mí lo que me deja este libro de Ferdinand Lasalle es una visión más clara sobre lo que es la constitución actualmente hoy en día y cómo se va formalizando. La Constitución establece una pluralidad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos. Para quienes cursan actualmente la licenciatura en Derecho, quienes están iniciando como ustedes, ¿podría ser un material, una obra que ustedes les recomienden leer de acuerdo a la ligereza del vocabulario? ¿Podrían comprenderlo? ¿Es una obra que está dirigida a quienes estudian y quienes no estudian Derecho? ¿A quienes les recomiendan leer en particular la obra? ¿O es amplio? Un público general, general. de todos debemos saber qué es una constitución, y este libro está muy fácil, muy digerible, tiene un antecedente, bueno, son 3 capítulos, uno es que antecedente y ahora qué, ¿no? Como nos dice Ferdinand Lasalle, y ahora que está la constitución y ahora qué, ¿no? Entonces sí es prácticamente para un público general, no necesitamos ser abogados para comprender el libro. Sí, no necesitamos estudiar Derecho tampoco para comprender el libro o para interesarnos en la Constitución. En realidad es una ley fundamental en nuestro país que muchas veces solo decimos, ay, tenemos una Constitución en México, pero en realidad no sabemos qué nos rige, qué es y cómo se creó. Bueno, yo para mi punto de vista, o desde mi punto de vista, pienso que este libro tiene algunos que otros conceptos que igual pueden hacerse difícil a alguien como o alguien que no haya estudiado Derecho, pero en cambio pueden buscarlos en cualquier diccionario y entender más la lectura. Y pienso que sí es un buen material para que los alumnos de Derecho que estén estudiando actualmente Derecho y los que no, lo lean y se den cuenta del punto de vista que da Ferdinand Lasalle sobre qué es una constitución, y bueno, que también abran una constitución para ver qué es lo que trae una constitución, porque si nunca han abierto una constitución y nunca han abierto el libro de qué es una constitución de Ferdinand Lasalle, yo creo que nunca se comprenderá. Muy bien. Sin embargo, es un libro que te lleva de la mano, te da una historia, te da antecedentes, te da qué es un concepto general de lo que es una constitución, qué son los factores reales del poder. Cuando nosotros iniciábamos la clase, cuando iniciábamos con la materia de Historia del Derecho Mexicano, yo les decía, bueno, tienes que saber en principio desde quién soy, cuál es mi papel en el lugar en donde yo esté, en una institución, en mi casa, tal vez en mi trabajo, no sé. Entonces siempre, yo les decía, siempre ríjanse con un quién, dónde, cuándo, un cómo, un por qué y un para qué. Entonces creo que esta obra, no sé si ustedes puedan emitir algún otro comentario, creo que los lleva de la mano. Es ¿qué es? ¿Cómo se formó? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué se formó una constitución? Yo creo que es muy importante porque retoma diversos hechos históricos o antecedentes en donde se puede ver cómo estaba formada una sociedad por diversas normas o leyes, y bueno, que esa sociedad requiere de un conjunto de esa normatividad donde quede plasmado todo derecho del ciudadano, y bueno, y también
las garantías que tiene él como ciudadano de ese estado o de ese gobernado. Bien. O gobernante. Así es. Ahora, después de que ya sabemos que es una constitución, en segundo lugar, un concepto que viene de la mano es el juicio de amparo. El juicio de amparo, esta obra es, ¿por qué la recomendarías leer? El juicio de amparo viene de la mano de que es una constitución. Primero, porque la constitución nos da las bases para entender quién o cómo nos rige nuestro estado. Luego, el juicio de amparo nos da como la protección a nuestras garantías individuales, que es lo mismo en lo que se basa la constitución, digamos así, que defiende nuestros derechos. Y el juicio de amparo también nos da esa pauta, ¿no?, de defender nuestras garantías individuales y de hacer que todo se cumpla y se rija tanto de parte del ciudadano como de parte del gobierno, del Estado. Muy bien. Eduardo, ¿por qué recomiendas a nuestros seguidores a leer este libro? Bueno, yo creo que sí es muy importante la historia social de la defensa de los derechos en México. Y bueno, en especial el origen del juicio de amparo en la península yucateca, porque nos va a decir cómo se va formando un juicio de amparo, de dónde viene nuestro actual juicio de amparo. Y bueno, veo que sí, como dice la compañera, se van a llevar de la mano lo que es la Constitución y el juicio de amparo, porque la Constitución va a plasmar los derechos y las garantías individuales del hombre y del ciudadano, y lo que es el juicio de amparo va a proteger estos derechos, va a proteger estas garantías individuales de manera que no se violen por terceros. Es un medio de control de la constitucionalidad, ¿no?, de los actos. Limita el poder para que no violen nuestras garantías individuales. Así es. Muy bien. El segundo material, la segunda obra es de los grandes temas del constitucionalismo mexicano, titulado El Fuero, con el cual en unos minutos regresaremos para presentarlo, para escuchar las impresiones de cada uno de nuestros invitados, qué les dejó, por qué lo recomiendan leer. Son temas fundamentales, los tres los consideramos importantes. Bien. Enseguida regresamos, vamos a un corte comercial y continuamos con El Fuero. Gracias. Continuamos con nuestro programa. Les recuerdo al público que nos sigue a través de internet que nuestros números telefónicos son 55 64 83 73 y nuestras páginas en internet son tepantelato@hotmail.com, canal cultural @tepantelato.com.mx, y nuestro tema de hoy es Te invito a leer un libro. Yo soy la licenciada Mayela Cortés López y continuamos con nuestros invitados. Bélgica, quien nos hablará un poquito de la obra El Fuero. Y bien, ¿por qué recomiendas a nuestros cibernautas que lean esta obra? Pues digamos que El Fuero va igual de la mano con la Constitución. La Constitución es casi la base de todo. El fuero, podemos decir en términos generales que son privilegios, digamos que es lo que significa la palabra, privilegios, que gozan solamente los funcionarios públicos, no es para los ciudadanos, es simplemente para los funcionarios públicos que gozan de ciertos privilegios al realizar sus funciones públicas, como para que lo hagan con más seguridad y fluidez. Bueno, para eso es el fuero. Odalis, ¿qué te pareció la obra? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué presentarla? ¿Por qué recomendarla? Bueno, El Fuero es de suma importancia para saber, es como mencionó mi amiga, es el privilegio, la prerrogativa que tienen los altos funcionarios para hacer bien su trabajo.
O sea, este libro nos habla de antecedentes, de los fueros que había anteriormente, constitucional, militar, el de guerra, y cómo fue el transcurso de cómo la Constitución fue reformándose y cambiando también los artículos que menciona en el del fuero. Y pues más que nada esos son como que los rasgos fundamentales que creo que tiene este libro. ¿Es una protección, Eduardo, o es... ¿Tú lo consideras una protección, dicen tus compañeras, para hacer bien su trabajo? ¿Para ti qué es? ¿Es eso? Bueno, para mí el fuero es más que nada una prerrogativa por la cual van a gozar los altos funcionarios públicos. Y en el artículo 113 constitucional es donde ya donde nos menciona, ¿Quiénes son? nos va a decir quiénes son los respectivos funcionarios públicos que gozarán de esta prerrogativa. Es como una facultad que van a tener para que ellos puedan trabajar con cierta honradez, con cierta confianza, para que lleven su desempeño mejor. Para que se desempeñen dentro de sus actividades con una mayor confianza y no tengan obstáculos dentro de su trabajo en el cual están ejerciendo o el cual ejercen. Regresaremos a puntualizar más qué es el fuero, es un tema muy interesante, ahorita lo puntualizamos. En términos generales, estas son las tres obras que han ustedes leído a lo largo de este semestre, que les parece importante, básico, fundamental en todos los ciudadanos. Es por eso que, bueno, vienen aquí para presentarlos, para recomendarlos. En términos generales, esas son sus percepciones de las tres obras. Ahora bien, me gustaría que profundizáramos un poquito más con cada uno de ellos. Para ti, continuamos contigo, Eduardo. ¿Qué nos puedes decir de esta obra? ¿De qué es una constitución? Bueno, Ferdinand Lasalle va a sustentarse de los principales hechos que van a formar la Constitución, principalmente los factores reales del poder, que va a ser la base para que la Constitución se formalice. Este autor nos va a dar una visión y un conocimiento de dónde nos va a decir cómo va surgiendo esta Constitución, qué es, hacia dónde va, qué es lo que va a conllevar o qué es lo que conlleva esta Constitución y cuáles son sus principales objetivos. ¿Lo podrías considerar entonces como una obra bastante digerible para quienes estudian y para quienes no estudian Derecho, quienes tienen un vocabulario, conocimientos generales de una terminología jurídica? ¿Podría comprenderlo el público en general? ¿Lo consideras básico? Yo lo considero básico, yo creo que está entendible para alumnos de la licenciatura en Derecho, así como los que no estén estudiando Derecho, porque va a ser la base para que nosotros podamos comprender lo que es una Constitución. Y yo creo que está muy entendible y no le veo algún problema en cuanto a cuestiones de entendimiento de conceptos, de palabras. Sí, no es un libro tedioso, tiene una letra bastante accesible, un vocabulario igual bastante accesible, a lo mejor con 2 o 3 palabras que necesitaríamos buscar en el diccionario, pero es cultura general. Es un libro que te da las bases de cómo surgió la Constitución, te da los antecedentes, te remonta desde el año 1815, te cuenta la historia de los reyes de toda esa época, de cómo se fue surgiendo y modificando la Constitución hasta hoy en día. Entonces eso te da un entendimiento bastante amplio, pues conoces los antecedentes para llegar a la actualidad.
¿Qué importancia tiene conocer un tema desde sus antecedentes orales? En este caso estamos hablando de la Constitución. ¿Por qué consideras tú importante leer este libro, tomando en consideración que, que nos guía por el tiempo desde sus orígenes, el porqué de una Constitución? ¿Qué opinas? Pues más que nada, ¿por qué Fernandín Lasalle? Vamos a hacer la pregunta de por qué Fernandín Lasalle hizo este libro, ¿no? Son dos conferencias de él, porque en el tiempo que se vivía en aquel entonces, que es 1862 en Prusia, el rey Friedrich Wilhelm III dio la promesa de hacer una constitución, mas sin en cambio no lo hizo. Entonces de ahí surge el interrogante, entonces, ¿quién creará la constitución? Y este libro nos habla más de qué pasaría si un cierto grupo creara la constitución, y pone, ¿no? Pues cada quien haría sus intereses, además no harían a los intereses del pueblo, de los demás, cada grupo lo haría de acuerdo a como ellos les fuera mejor, ¿no? Sus intereses. Y por eso Fernandín Lasalle crea, ¿no? Esta Constitución, dice un párrafo que me gustó, que dice: la Constitución no es un pedazo de papel que está escrito y ya, es algo más, es algo que se tiene que llevar a cabo, es algo que se tiene que respetar, que leer y conforme a eso que está escrito, llevarlo a cabo. También hay un pedazo que también me llamó mucho la atención, que la Constitución no es de una sola persona, es cada uno de nosotros forma parte de esta Constitución. A través de tus propuestas, a través del pensar del pueblo, que tú, ¿cómo consideras la Constitución? ¿Consideras que eres parte de una Constitución? Yo creo que todos somos parte de una Constitución, porque todos nuestros derechos están plasmados ahí. A lo mejor existirán jerarquías, pero no por eso existe alguien dominante, o digamos, como es en la época que menciona Lasalle, es un gobierno absolutista ni antiliberal, sino cada quien tiene sus pensamientos, su forma de vivir y derechos que debemos respetar a pesar de las jerarquías. Para ti, la Constitución, dicen tus compañeros, son parte de una Constitución. Vamos más allá, desde el punto de vista, ustedes como futuros abogados, ¿qué pasaría si el pueblo, si determinada sociedad no tuviera una Constitución? Bueno, yo creo que habría una desorganización dentro de este pueblo y no se valdría este pueblo conforme a los ciudadanos, conforme a los humanos, no se harían valer, no habría un medio por donde ellos se sustentaran. Creo que existiría desorden y no existiría un medio de control. Dominaría el que tiene más poder, ¿no? Y creo que en todos los casos el que tiene más poder es el que tiene mejor economía y las cosas no funcionarían bien. Bien, estamos hablando de que entonces tener una Constitución, el que una sociedad tenga una Constitución garantiza un Estado de Derecho. Exactamente, un Estado de Derecho que nos da igualdad a todos. Y que se tiene que respetar lo que se plasma en la Constitución. No se puede escribir algo que no se vaya a respetar. Bien, continuamos en el siguiente bloque con el tema que es una Constitución, demasiado interesante, demasiado profundo. Sin embargo, bueno, es necesario que vayamos a unos comerciales y en unos minutos regresamos. Gracias. Gracias. Buenas noches, regresamos a nuestro tema de hoy. Te invito a leer un libro, una producción de la revista Tepantlato y de la Universidad Tepantlato. Recuerden nuestros números telefónicos, es el 55 64 83 73, así como nuestro correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepantelato.com.mx, y continuamos con qué es una Constitución.
¿Cómo puedes tú concluir, cómo puedes tú invitar a nuestros cibernautas y a manera de conclusión en qué es una constitución? Bueno, primero que nada, que tengan una visión sobre sus derechos fundamentales, sus garantías como ciudadanos del Estado, y que después que se pregunten de dónde vienen esos derechos y que abran este libro para que se adentren más a lo que va formando esa diversidad de derechos y garantías y de dónde se va retomando. Bien. Bélgica. Sí, pues ese libro, como dice el compañero, debemos tener un conocimiento de nuestros derechos, que debemos saber que son inviolables, que están plasmados en una constitución que es la que rige nuestro Estado y que es un conjunto, que es una organización política y económica de los factores reales del poder, como lo es el gobierno, sí, pero que nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de lo que la Constitución trae para nosotros, y ese libro te explica desde sus antecedentes hasta lo que es y lo que conlleva la Constitución. Entonces, ¿lo recomiendan a estudiantes o no de la licenciatura en Derecho? Entonces está recomendado al público en general. De las edades, yo consideraría que podría ser desde primaria, desde preescolar, podrían, a través de esto, sé que no un niño de preescolar va a abrir un libro y lo va a entender, no va a ser capaz, sin embargo, yo creo que a través de sus padres podrían saber que tienen acceso o son detentadores de determinados derechos fundamentales. Entonces, podríamos considerar a esta obra como una guía. Esto es un derecho que tenemos, el conocer qué es nuestra Constitución, y debería ser una obligación de todos los ciudadanos. No leer igual este libro, pero saber por lo menos qué es sus antecedentes, porque nuestra Constitución actual que nos rige tuvo muchos antecedentes, ¿no? Desde de 1917, 1842, y debemos saber para qué nos sirve, por qué se hizo y para qué se hizo. Y yo creo que básico es saber la pluralidad de los derechos y obligaciones que establece la Constitución. Sí. Yo creo que sí es bueno que lo lean, y aunque no lo entiendan, es bueno que tengan una visión. Y sí, desde primaria yo creo que es bueno que tuvieran una visión los alumnos, aunque no tuvieran conocimiento acerca de diferentes conceptos, para que después ellos se les vaya facilitando la comprensión, ya sea de este libro y de la Constitución mexicana que ahora nos rige en nuestros días. Y sí creo que es una base muy buena para el entendimiento de lo que es una Constitución. Es una base fundamental, son conocimientos que debían tener pues todos los ciudadanos. Yo les decía, incluso de edades muy cortas, 7, 6 años, pero saber a qué tengo derecho, saber que existe un instrumento en el cual se encuentran contemplados todos y cada uno de esos derechos fundamentales, que no pueden ser violentados por una autoridad, que no pueden ser violentados porque tan solo por un integrante de la misma familia, por tener un rango jerárquico, por tener una edad tal vez más avanzada. Son derechos que se encuentran contemplados en la Constitución y que por el simple hecho de ser humanos tienen acceso a ellos, que se encuentran protegidos. Ahora bien, después de qué es una Constitución, una vez que tienen establecidos esos derechos fundamentales, a ver, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la expresión, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se encuentran limitados tus derechos?
Para continuar con el tema, me gustaría que comentáramos la siguiente obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Historia de la Defensa de los Derechos en México. Es una obra para mí bastante importante y bastante ligada con el que es una constitución. Estamos hablando de la historia de los derechos en México. Derechos en México como un núcleo social, como México no como ente, sino como constitutivo de millones de miembros de distintas edades y obvio que se encuentran o que a quienes se encuentran protegidos por la misma Constitución. Entonces, a lo largo de la lectura de este libro, Odalis, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó del libro? ¿Qué te dejó? ¿Qué es lo que nos puedes comentar acerca de esta obra? Bueno, quiero comentar, es un libro, se ve muy pequeño, es sumamente pequeño, pero es muy digerible. También nos mencionan los antecedentes, cómo se fue formando, por qué se formó, y nos menciona a don Manuel Crescencio Rejón, que es el creador del juicio de amparo en México. Su historia, viene una pequeña biografía y no sé, más que nada, tiene menciona el origen, ¿no?, del amparo, que se dio en Yucatán. Nos cuenta toda la historia, que fue por defender sus propios derechos de don Manuel Crescencio, su protección ante las jerarquías, como dice la licenciada. El amparo es un medio de control de la constitucionalidad que hace respetar, digamos, lo que viene dentro de la Constitución a pesar de las jerarquías que existen. El amparo nos protege nuestras garantías individuales, protege nuestros derechos como ciudadano y hace que respeten tanto los gobernantes como los gobernados todos los derechos. Es lo que llamamos los abogados, un estado de derecho, una igualdad para todos. Es un medio para hacer valer, para hacer respetar esas garantías, esos derechos fundamentales que constituidos desde o establecidos en una constitución. Es un medio de control de constitucionalidad de los actos de poder. Para ti, Eduardo, ¿qué te dejó este libro? ¿Cómo te considerabas? ¿Qué concepto tenías tú de cómo hacer valer tus garantías fundamentales? ¿Hasta dónde podías ejercerlas? Si se encontraban o no limitadas, si podías hacer más allá de lo que una autoridad te determinaba. Bueno, yo antes de leer este libro no pensé que hubiera una forma tan efectiva de proteger nuestros derechos. Hasta que ya lo fui leyendo, me fui dando cuenta que desde los antecedentes desde hechos pasados se viene retomando el juicio de amparo, especialmente en Yucatán, que es donde Esteban Balay, en un principio el licenciado Esteban Balay, dentro de un conflicto que tuvo, se origina el juicio de amparo hablando del robo de una nave inglesa en Yucatán, siendo el licenciado Esteban Balay el promotor de la causa. Y bueno, de aquí a Esteban Balay no se le da un proceso debido, lo encarcelan y bueno, de aquí que empieza a nacer la protección de los derechos, siendo el licenciado Esteban Balay ya muerto, retoman el caso y se dan cuenta que pues no le protegieron derechos, que no se le dio un juicio y que bueno, viene a fallecer el licenciado, y después Crescencio Rejón retoma todos estos antecedentes para formar un juicio de amparo en la península yucateca, que viene a ser lo que actualmente es el juicio de amparo hoy en día.
hoy en día. ¿Qué concepto, qué percepción tienes tú del origen del juicio de amparo? Pues gracias a eso, gracias a toda la historia de Balay y también al creador del juicio de amparo, que fue Manuel Crescencio, hoy podemos disfrutar de nuestras garantías individuales, nuestros derechos individuales que nos otorga la mera Constitución. Nos remonta a muchísimos años atrás, 1800 contándonos su origen, contándonos todo de dónde procede, los problemas que tuvieron tanto Manuel Crescencio como el licenciado Balay, llegando a reclamar sus propios derechos y creando así lo que es el juicio de amparo. Odalis, me gustaría que antes de irnos al corte comercial nos dijeras en términos generales por qué recomiendas la lectura de este libro a los cibernautas, por qué te gustó. Bueno, me gustó este libro porque, bueno, estos dos libros van ligados, ya vimos que es una constitución o el juicio de amparo, ¿no? Nuestro artículo primero de nuestra Constitución nos menciona que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, de las cuales no podrán restringirse ni suspenderse en caso de que ella misma lo establezca. Este libro, bueno, el juicio de amparo es como un medio de protección a esas garantías que nos otorga la Constitución, y es importante conocer cómo surgió, quién lo fundó y a base de qué. Entonces es muy digerible. No necesitamos también para leerlo ser licenciados en Derecho. Sin embargo, nos encontramos obligados quienes están en formación, quienes son los futuros abogados, a saber el origen de cada una de nuestras instituciones, de cada una de nuestras figuras. Y bueno, en el siguiente bloque continuamos con el comentario, vamos a un corte comercial, gracias y regresamos. Bienvenidos al programa y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Te invito a leer un libro. Vamos a darle continuidad al tema que era el fuero, el juicio de amparo. Eduardo, me gustaría que cerraras este tema dándonos tu impresión del juicio de amparo. Bueno, aquí precisamente se habló sobre el juicio de amparo yucateco, que es el que viene a dar origen al juicio de amparo en México, que, bueno, actualmente a lo que es hoy en día, con todas sus bases y procesos que contiene. Este viene a ser un instrumento de gran ayuda para nosotros y para todos los mexicanos y ciudadanos. ¿Y que le sirve de inspiración a otra? Yo creo que sí debe de servir de inspiración a otros países, a otros estados, para que vean la forma en la que se protegen estos derechos, que van a ser nuestros derechos principales, lo que nos va a hacer valer como ciudadanos mexicanos. Y creo que es muy importante porque se debe ver cómo o qué forma de protección de esos derechos tenemos, ¿no? Porque ante cualquier violación que tengamos como ciudadanos de nuestros derechos, de nuestras garantías, creo que debe de haber un instrumento como es el juicio de amparo procesal que proteja, que tenga en una cápsula esos derechos para que no sean violados por terceros ni por algún funcionario público, ni por alguien que se lo quiera proponer. Puntualicemos esto. Una vez que ya conocen qué derechos les asisten, qué derechos fundamentales como ser humano tenemos cada uno de nosotros, que sabemos que esos derechos se encuentran ya instituidos en una legislación, en un instrumento denominado Constitución. Una vez que sabemos de la existencia de esos derechos y que se encuentran contemplados en una ley suprema, tenemos entonces en segundo lugar de manera consecutiva lo que es el juicio de amparo para hacerlos respetar. Una vez que una autoridad
violente esos derechos a través de sus actos de autoridad. Entonces, bueno, como gobernador sabemos que tenemos un juicio de amparo al cual podemos recurrir. Pero bien, ¿y los funcionarios? ¿Qué sucede con los funcionarios? ¿De qué manera se encuentran hasta cierto punto protegidos durante el ejercicio de su encargo? ¿Qué nos comentas, Erika? Bueno, pues como Estado tenemos funcionarios públicos que son, digamos, la autoridad, la que rige y hace que todos esos derechos sean respetados, sean válidos. El fuero es un privilegio que ellos tienen durante el ejercicio de su función, que no pueden ser juzgados durante ese ejercicio. Sin embargo, también existe el desafuero, no porque sean funcionarios públicos y sean alta autoridad van a estar fuera de las leyes, ¿no? de respetar también todos los derechos y obligaciones que conllevan, no solo como funcionarios públicos, sino como ciudadanos también. Y Odalis, coméntanos acerca del fuero. ¿Qué les puede decir a nuestros seguidores acerca de este libro, acerca del tema del fuero? ¿Qué tan interesante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es básico conocerlo? Hasta cierto punto obligatorio. Sí, bueno, el fuero es como el privilegio que tienen los funcionarios públicos, pero no todos los funcionarios gozan de este privilegio. El artículo 110 nos marca quiénes son los funcionarios que gozan. El libro tiene, como los dos anteriores, tiene los antecedentes de dónde se dio primero, ¿no? El fuero, que antes era un privilegio de reyes. Entonces ya después se fue reformando. Benito Juárez hizo que se quiso quitar los fueros, inclusive promulgó la ley del 23 de noviembre del 1855 para suprimir estos fueros, más sin en cambio subsisten el constitucional, el militar y el de imprenta. Eduardo, ¿nos puedes comentar algo de esos fueros? ¿De esos fueros? Que mencionó tu compañero. Bueno, ¿qué nos puedes decir de los tipos de fueros? A través de la historia han surgido varios fueros, como es el constitucional, el de guerra real, que es el del rey, y bueno, creo que con los que se ha quedado actualmente el derecho mexicano, que es el constitucional y el fuero de guerra, son los que deberían estar, porque son los más importantes, ¿no? Son los más importantes, son los que van a proteger una constitucionalidad y bueno, si se viene una guerra, va a entrar ese fuero. Esto va a ser para la protección de los ciudadanos mexicanos, del país, de la República Mexicana, cuando se vaya a formalizar una guerra. No como protección del país, más bien es una protección a todos aquellos funcionarios. Así es. Para protegerse como... Sí, bueno, es una prerrogativa a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones que tengan estos funcionarios. Por lo tanto, hablamos de solamente funcionarios públicos. Ajá, respecto a sus cargos o comisiones que ellos tengan. Y bueno, el fuero va a entrar para proteger siempre y cuando ellos estén trabajando, como dice aquí, con honradez, con legalidad y que no se violen esos principios, porque siendo así, como dice nuestra compañera, pues entraría el desafuero. Ellos ya entran, cuando entren a violar alguno de esos principios, que no estén trabajando honradamente, ya sea por un delito de acción u omisión, que se les imponga el desafuero para que queden excluidos de toda autoridad y y sean juzgados conforme a cualquier civil o como cualquier persona. Claro, no significaría que por ser presidente de la República no pueda hacer un delito cuando va a ser juzgado, ¿no? Entonces, pues bueno, aún siendo el mismo presidente de la República, podría ser en determinado momento desaforado para ser sujeto a un
Procedimiento. Claro, ese libro también nos habla del procedimiento que lleva el fuero o desafuero del presidente de la República. Nos menciona también, aparte de sus antecedentes, el significado del fuero, lo que es, también nos menciona quiénes pueden tomar el fuero, los funcionarios públicos, como mencionaba mi compañera, que es en el artículo 110 constitucional. Nos menciona el procedimiento de cómo llevar a cabo ese fuero y el desafuero a los tribunales correspondientes a los que tiene que ir cada uno de los funcionarios, y le da un capítulo en especial al presidente de la República, ¿no? Bien, entonces me gustaría que externaran sus conclusiones de cada uno. Sin embargo, podríamos entender que como gobernados tienes una protección desde incluso antes de nacer, que se le llaman derechos fundamentales, garantías individuales, derechos humanos, como nuestros cibernautas tengan el concepto. Creo que en términos generales podríamos resumirlos así, como persona en lo individual. Ahora bien, ya que tenemos esos derechos individuales, les hacemos saber a nuestros seguidores que también tienen un medio de defensa que se les llama juicio de amparo. O sea, ya los tienes establecidos. Ahora bien, para hacerlos valer, si acaso fueran estos violados, puedes recurrir a un juicio de amparo, que estamos hablando de un medio de control de constitucionalidad de los actos de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que estos tres libros se llevan de la mano. Porque, bueno, en primero, ¿qué es una constitución? Nos viene a decir qué es una constitución, cómo se formaliza, cuáles son sus elementos, y bueno, después viene la constitución, que va a ser la ley fundamental de todo ciudadano. Después viene el juicio de amparo, que va a ser la protección de esas garantías del ciudadano, de estos derechos. Y después viene el fuero, que también, como todo ciudadano tiene derechos y tiene garantías, también los tienen los funcionarios tenemos que tomar en públicos. cuenta a las autoridades. Ajá. Y que no las autoridades, por ser autoridades, no quiere decir que, bueno, todos van de la mano, porque así como hay un derecho para el ciudadano, también hay un derecho del cual va a gozar todo funcionario público, que va a ser su garantía para ejercer su cargo, así como nosotros va a ser nuestra garantía para poder desempeñarnos dentro de nuestras funciones en una sociedad. Y que a su vez estos ciudadanos o estos funcionarios, como gobernados o gobernantes, tendrán un control de sus actos, un medio de control de la constitucionalidad de los actos para evitar violaciones, ya sean personas físicas o personas morales, en cualquiera de sus calidades. Bueno, sí, creo que quiero concluir con los tres libros, que pues nadie tiene el privilegio de estar por encima de la ley, y el fuero solamente es una inmunidad que tienen los altos funcionarios para desempeñar mejor sus funciones, siempre y cuando no cometan delitos en el transcurso que dure su función. En este caso tenemos, por ejemplo, el del presidente de la República, podría ser traición a la patria. Sí. Bueno, el presidente de la República sí tiene inmunidad dentro de su cargo, pero también tiene sus limitaciones. Él debe de tener cierta formalidad con su nación, y creo que la debe de respetar como presidente de la República. Claro, entonces pues invitamos a nuestros cibernautas a que se den la oportunidad de leer estas obras. Me gustaría que tuvieran conocimientos generales de conceptos básicos como personas, como ciudadanos. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Les recordamos que no se pierda el día de mañana el programa Entre Argumentos, conducido por nuestros invitados, que bueno, más adelante puntualizaremos sus nombres.
Una vez más, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a nuestros invitados, gracias Bélgica, Odalis, Gracias, Eduardo, y seguimos invitando a nuestros cibernautas a que lean un libro. Lean por mucho. favor. Cualquiera de los Gracias a tres todos. les va a interesar. Muchas gracias. Tepantlato? En el Códice Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, hace referencia a la actividad del tepatlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepatlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que el mismo desempeña. Hablar por otro no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple 19 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, Gobernadores de los Estados, Cámara de Diputados y Senadores, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República, Procuradores de los Estados, así como otros organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país.